Queremos conocer también la figura de aquel profesional que persigue concretamente los contactos, el famoso recolector o aquel que se encuentra en el cribado. Javier Montero es secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para esto estábamos preparados, no me refiero para lo de la pandemia, sino en la estructura sanitaria teníamos recolectores y personas que controlen específicamente el asunto del cribado. No, a ver, tenemos profesionales capacitados para ello, que no se han tenido en cuenta en el momento de iniciar las acciones de rastreo de atención primaria, pero no teníamos una estructura preparada en la organización sanitaria, no a nivel de Galicia, a nivel estatal, de todo el Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora, la función de rastreo se podría limitar en algunos casos con competencias de salud pública, no de sanidad, allí donde se han producido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alcoy, son recurrentes los brotes de Legionela. Entonces existían equipos de epidemiólogos y de técnicos de salud ambiental, técnicos superiores de salud ambiental, que se desplazan, cogen muestras y demás. Pero la función del rastreo en sanidad, a partir de las necesidades generadas con la pandemia, pues no se han estructurado ni se han organizado como se debería. Insisto, no a nivel solo de Galicia, sino a nivel de todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Valenciana, que los ha incorporado a profesionales específicos, que son los técnicos superiores en documentación y administración sanitarias. Los ha incorporado en un volumen de 100 en los últimos días ante la situación que tiene para hacer efectivos los rastreos. Porque hay que recordar dos cosas. Una es, el rastreo es efectivo si se inicia en el momento adecuado, no como la situación que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, con una población cerca de 7 millones de habitantes y con rastreos no comenzados a tiempo, con muy pocos rastreadores, con lo cual el seguimiento de esos rastreos es un poco al azar, porque no se puede, si tú controlas los rastreos, como hizo Asturias con el epidemiólogo de Gijón al inicio de la crisis, localizando cada contactado y siguiéndolo en su momento, pues puedes delimitar mucho el desarrollo del contagio. Pero si empiezas a trabajar cuando ya hay un número X indeterminado de contagiados, ¿cómo estableces los rastreos? Es muy difícil. Y luego la segunda parte de todo esto es que se han dedicado profesionales, que evidentemente todas las manos son pocas, pero no puedes restar equipos, o no puedes, tanto de atención primaria, de profesionales de cuidados de la salud y de médicos, exclusivamente para las tareas de rastreo cuando van a ser necesarios, y están siendo ya necesarios en sus puestos de trabajo habituales, ¿no? No sabemos si por desconocimiento, por ignorancia, o por el corporativismo que desgraciadamente reina a sus anchas por sanidad, y al haber entregado las funciones de rastreo en atención primaria a un colectivo como enfermería, pues se ha basado en sus propios efectivos, sin tener en cuenta la realidad de unos profesionales que están formados, habilitados, capacitados, están habituados a manejar información clínica, la historia clínica del paciente. Son los técnicos superiores en documentación y administración sanitaria. En la Comunidad Gallega, el Servicio Galego de Salud tiene a esos profesionales en plantilla. El problema es que en sanidad seguimos funcionando con compartimientos estancos, aparte de lo del corporativismo que me he referido, y esos profesionales están incorporados habitualmente a la atención especializada, ¿no? Atención hospitalaria. Como la atención primaria no existían, no se ha recurrido a ellos, pero igual que se ha recurrido a profesionales eméritos, jubilados, estudiantes en prácticas, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería de últimos cursos, se debería haber integrado a estos profesionales, porque ya le digo, son los profesionales que manejan los sistemas de información clínica, la historia clínica del paciente, organizan los datos, gestionan las bases de datos y vuelcan todos esos datos recogidos, ya codificados, los vuelcan en el sistema sanitario, en el sistema de salud pública, y permite una radiografía del momento mucho más real que si esos datos luego tienen que ser traspasados, ¿no? Entonces es triste, pero a la pregunta inicial de si existía estructura, no, se ha hecho deprisa y corriendo, se ha intentado, entiendo, por las autoridades sanitarias hacerlo de la mejor manera posible, pero con mucho desconocimiento sobre los profesionales que puede incorporar para que esas tareas sean mucho más efectivas. Mencionas que Galicia sí que dispone de estas plazas, de esta figura de los técnicos superiores sanitarios en documentación. Una cosa es que disponga de ellos y otra cosa muy diferente es que haya empleado a estos profesionales para esta labor. Exacto.
no los ha empleado, al igual que, ya digo, solo la Generalitat Valenciana. Y ayer Andalucía hizo un llamamiento de contratación de 10 para la zona de Granada, y también en Sevilla tenemos alguna noticia que se empiezan a incorporar algunos, pero los tiene en plantilla, y no solo los tiene en plantilla, tiene una bolsa de empleo con aspirantes esperando, titulados, que hubieran sido que son de mucha utilidad si se incorporan a estos sistemas de rastreo. Entendemos por lo que acabas de describir que todo esto está siendo delegado principalmente al profesional de la enfermería, al que rastrea, al que busca, digamos, qué contactos se ha mantenido con una persona que ha dado positivo por coronavirus. ¿Cuánto tiempo se pierde si no se deja esto en manos de quién sabe? Bueno, pues se pierde mucho, porque mientras los datos se recogen y se traspasan por profesionales que no están habituados a manejar codificación clínica, documentación clínica, conocimiento de los resultados asistenciales, trasladarlo a un lenguaje, sería como traducirlo a un idioma, ¿no? Uh-huh. Que inmediatamente sea útil tanto para el Ministerio de Sanidad como para la Organización Mundial de la Salud, como para la sanidad galega. Se está perdiendo un tiempo fundamental, porque mientras tanto se siguen produciendo cruces y contagios, ¿no? Es muy difícil cuantificar el proceso que llevan. No se trata solo de hacer llamadas y encontrar los rastreos. Se trata también de interpretar un poco la situación emocional de una persona que, después de haber vivido unos meses a nivel nacional, ¿no?, de ciudadanía, de mucha angustia, y pensando que la situación iba a revertir o iba a estar controlada, se encuentra ahora que se le llama por teléfono y se le dice que ha estado en contacto con un contagio, que tiene que hacerse unas pruebas. Y eso implica también una especie de, a ver cómo lo defino sin llamar a la equivocación, de rechazo, ¿no?, o de negación ante esto que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Estos profesionales técnicos superiores en documentación sanitaria, evidentemente, igual que otros profesionales, ¿no?, sanitarios, pero estos en concreto tienen competencias y cualificaciones para aplicar técnicas básicas de apoyo psicológico al paciente, y están formados para detectar actitudes, estados emocionales que están relacionados con patologías o con disfunciones o con alteraciones del comportamiento, cuando una llamada de una autoridad sanitaria o de un profesional sanitario le está explicando que su vida va a cambiar en los próximos días, y a saber más adelante, porque hay un contacto o hay un contagio en su entorno, tiene que someterse a unas pruebas y posiblemente tenga que permanecer aislado, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, tanto el registro como la captación de datos como la atención psicosocial al paciente es fundamental, ¿no? Y en estos casos hay un profesional específico que está formado y capacitado para ello, pero no solo eso, es que se han formado comisiones autonómicas de reconstrucción nacional, por llamarlas a nivel general, reconstrucción social y económica, con comisiones de salud pública, y ha habido una en el Congreso de los Diputados, ¿no?, donde se ha llamado o se ha hecho oír a casi todos, porque a los técnicos superiores sanitarios, que somos responsables tanto de esta función en la parte de documentación sanitaria como de las pruebas diagnósticas en laboratorio, las PCRs las hacemos los técnicos superiores de laboratorio en todos los centros sanitarios del Estado, ¿no? Las radiografías famosas de las neumonías las hacen los técnicos superiores más ejemplo el diagnóstico. Bueno, pues no se ha contado con los técnicos superiores sanitarios, pero no solo eso, es que el dictamen de esta comisión de la reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados, en una conclusión pública, la número 1510, establece o pide reforzar los equipos de atención primaria con profesionales sanitarios con formación y cualificación en administración sanitaria. Vamos a ver, tienen ustedes esos profesionales en plantilla prácticamente en todos los servicios de salud. Hay servicios, desgraciadamente, como Asturias, Madrid o Castilla-La Mancha, donde todavía no están incorporados, pero allí donde ejercen, que se lo esté pidiendo la comisión y que no sepan que esos profesionales existen, me parece un grado de desconocimiento del mapa de profesionales que dispone y de los medios que tenemos, me parece muy alarmante, ¿no?, y muy preocupante. Indudablemente, si los tenemos, ¿por qué no los usamos? ¿Por qué no están ya operativos en servicio? Esa es la gran pregunta. Efectivamente. Pues vuelvo a lo expresado anteriormente, muchas veces es por ignorancia y desconocimiento de los responsables políticos, que no conocen, igual que parte de la población, ¿no? Pero la población no es culpable de ello, sino de conocer solo en sanidad a médicos, auxiliares, enfermeras o celadores. Existe una gama muy amplia de profesionales muy específicos que no son tenidos en cuenta, ¿no?, por estos responsables políticos, incluso que desconocen sus funciones y competencias. Cuando el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana se dirige a la Generalitat y le muestra la realidad de los profesionales que tienen en su servicio,
en sus plantillas, evidentemente no han tardado ni un minuto en hacer un llamamiento y tener a 100 técnicos superiores en dependencia sanitaria trabajando en las labores de rastreo. La formación, la cualificación que aportan a todas las manos que son necesarias, porque son necesarias muchas manos, pues marca una diferencia, ¿no?, en el intento de control de la pandemia. Estos profesionales están trabajando en dos áreas, con epidemiólogos directamente, a los que les traducen, como he dicho antes, toda la gama de datos recogidos, y por otro lado trabajan con los servicios de prevención y salud, riesgos laborales, porque al tener manejo y competencia para manejar la historia clínica van reflejando los datos de las pruebas, los resultados, los confinamientos que se producen, y eso facilita muchísimo el trabajo de los epidemiólogos y de los responsables de salud pública, que van a ser los que van a ir trazando el mapa de la situación en cada región, autonomía, comarca, provincia, ciudad. O sea, es interpretación de datos y es traducir a un idioma que da resultados inmediatamente. No es llamar y decir, pues tengo un contactado que se llama Pedro García, que vive en la calle tal, que trabaja en tal sitio. No es solo eso. Es los datos que se recogen de su salud y de sus resultados de pruebas vertidos inmediatamente al sistema para saber por dónde hay que tirar. Y eso se está haciendo mal y tarde. Sí, para las carreteras hay ingenieros de caminos para saber por dónde llevar la carretera. Pues esto es exactamente lo mismo. La ruta sanitaria igual. Y la persecución del caso, pues creemos que forma parte de este tipo de técnicos superiores sanitarios en documentación, de los que dispone Galicia, por ejemplo. Y pregunto... Pregunto concretamente a nivel técnico. El tema de los cribados, tal y como se está en estos momentos implementando en diferentes localidades y también en áreas sanitarias, ¿es el correcto? A ver, la opinión de los profesionales expertos en el tema, virólogos, epidemiólogos, responsables de salud comunitaria, es unánime. No sirve de nada hacer cribados aleatorios. Puede dar una radiografía del momento en un sitio concreto, pero no te implica un conocimiento del real, de cómo puede estar esa zona, localidad, territorio, y sobre todo no soluciona el problema de evitar los contagios, porque una PCR positiva a día de hoy, negativa, no implica que en 15 minutos o al día siguiente puedas estar en riesgo de estar contagiado y desarrollar un contagio en la comunidad, ¿no? El mayor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Torrejón de Ardoz, en una operación básicamente de imagen de la Comunidad de Madrid, después de todo lo que se ha estado viviendo aquí en la pandemia, destinó de una empresa privada, Rivera Salud, trajo profesionales de enfermería y de otros ámbitos de todas las regiones, de muchas regiones de España, a hacer cribados a hacer PCRs a la población, ¿no? Durante unos días, la población de Torrejón estuvo asistiendo a unas carpas en que se instalaron, tomando muestras y realizándoles PCRs. Bueno, pues a día de hoy, Torrejón de Ardoz es una de las localidades de la Comunidad de Madrid donde más rebrotes hay. Es decir, el hecho de que hacerte una PCR implica saber si en ese momento estás contagiado o no, pero no asegura que en 15 minutos, en 1 hora, en 2 días, en 4 días después no lo vayas a estar. Entonces esos cribados discreción, así con unos criterios demográficos bastante relativos en una población, o por ejemplo en Galicia, donde recibís mucho turismo, más en estas fechas, es una radiografía escasa de la realidad. Y bueno, es una opinión personal, pero una opinión formada a partir de la opinión de los verdaderos expertos, epidemiólogos y responsables, o profesionales de salud pública. Pues nos quedamos con esa llamada de atención del secretario general del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios en Documentación, de que tenemos estos profesionales que desde luego nos permitirían coger atajos en caso de rebrotes y nos permitirían además ganar tiempo, que es fundamental en este tipo de situaciones en la que nos encontramos. Javier Montero, seguiremos en contacto. Gracias por acompañarnos y por analizar la situación desde este apartado técnico profesional.